Y ahora sí, en teoría debería estar. Disculpen el inconveniente. Nos quedamos al final en que el contexto pues se está volviendo un poco confuso, porque la EMA, si nos fijamos, está plana prácticamente, lo que indica rango, y eso es incertidumbre. Incertidumbre de si es que el precio va a subir o si es que va a bajar. Nuevamente aquí, para mí, sigue favoreciendo las ventas, pero aquí pasa algo, y es que el precio, si nos damos cuenta, en este punto, ya si vamos hilando un poquito más fino, estamos hablando a nivel general, en realidad, a nivel macro, si vemos un poquito más a detalle, vemos que el precio pues, puede generar gaps debajo de la EMA, pero también puede generar gaps sobre la EMA. Entonces hay fuerza, tanto en este caso bajista y alcista. Podría esto evolucionar a un rango, ciertamente. Otro detalle es que en este canal, se está formando aquí, el precio está intentando hacer un cambio de tendencia con un máximo más bajo que el previo. Entonces, si aquí el precio pues, falla y sube, va a intentar pues, testear esta zona de acá. Y si rompe ya, pues es posible que continúe la tendencia. Puede ser el mismo formato de canal o se puede acelerar. Lo más probable es que sea en formato de canal. La mayoría de las fallan en la línea de canal. Entonces eso. Una duda, Dime. eh, ¿por qué busco ahí un scalp, una venta scalp? Si, o sea, no sé, yo veo esa envolvente ahí reaccionando al soporte dinámico y me generaría pues duda porque siento que ahí están entrando posiblemente los compradores. Eh, sí te entiendo. Y es por lo mismo que se busca el scalp. Porque como tú dices, acá hay fuerza. Entonces no espero que el precio baje tanto en realidad. Pero sí podría bajar para el scalp. Que esa, la efectividad de que llegue al scalp, la probabilidad de que llegue al scalp es bastante alta. Entonces tenemos de apoyo, si bien acá hay fuerza, aquí hay más fuerza. Entonces por eso seguimos metidos dentro del movimiento bajista. Hasta que no se rompe este máximo, estamos metidos dentro del movimiento bajista. Entonces esto es simplemente un retroceso y se puede buscar la venta. Ciertamente, lo repito, acá hay más fuerza, pero aquí hay mucha más fuerza. Entonces la probabilidad favorece aún a vender, por lo menos en este periodo de tiempo. Okay. O sea, ¿usted entraría después del doggy bajista Sí, una orden por stop aquí y buscas el scalp, que sería aproximadamente por acá. buscando un punto? O sea, no, la mitad de lo que arriesgo, así lo hago yo. Aquí está el risk reward. Aquí está el stop loss, si te fijas. Voy a borrar eso para que se vea bien. Y ahí está más o menos. ¿Te fijas? Llega ahí, al scalp. Que es la mitad. Si arriesgo dos, busco uno. Ok. Pero ¿se entendió el motivo de por qué se puede entrar? Sí, pues entiendo porque estamos en un movimiento todavía bajista y en un contexto más general estamos en un rango. Claro, en un rango y en el recorrido. Hay más estructuras también que apoyan a la baja. Entonces también eso favorece. Es por eso simplemente. Favorece más a ventas que a compras, por lo menos en ese momento. Ya, entonces, continuando. eh, en este punto hay incertidumbre en realidad. La EMA, como dije, se está aplanando. Aquí el precio está intentando cambiar de tendencia, como dije, pero podría fallar y el precio podría continuar subiendo. Eso podría suceder. Entonces, si el precio está intentando revertir en este punto, aquí debería haber fuerza, pero no la está viendo. Porque fíjense, Doji no es una vela fuerte. Y esta vela intenta bajar. Hubiese sido una vela de fuerza como esta. Y hubiese sido una bonita vela que rompe el mínimo de las dos velas previas, pero no lo fue. El precio encontró más compradores debajo de la EMA y terminó con una gran mecha. Entonces en ese punto pues podríamos entrar en una compra.
esperando a que el cambio de tendencia falle en ese punto. Pero el tema está que tendríamos dos al final seguimos teniendo en contra. Entonces, me genera dudas. No quiero ser arriesgado porque voy a esperar más información, simplemente. Veamos la siguiente vela. Y al final el precio termina bajando. Si hubieses entrado en compra hubieses perdido. Eso, si te genera dudas, no entres. A mí me generó dudas. Entonces preferí no entrar. Entonces, al final, ¿qué estamos viendo? Una gran vela bajista. Que eso está indicando, pues, si venimos de una SS, porque este sería una especie de rendición, rompe el mínimo de las velas previas. Es una vela fuerte, en realidad. Está mostrando fuerza. Entonces, esto nos confirma de que el precio sí está logrando, al parecer, hay fuerza para revertir. Veamos cómo reacciona esta línea, pero fíjense, se acortan los testeos, entonces el precio está intentando romper en este punto. Eso principalmente. Ahora, sí, eso sería principalmente. Tendríamos aquí un doble techo en este punto. Podríamos entrar en una... prefiero esperar un poquito más de información, pero por ahora ya favorece más a las ventas antes que a las compras. A ver si entramos aquí. Ya, veamos qué pasa en la siguiente vela. La siguiente vela es una vela alcista. El precio, si nos fijamos, que está intentando hacer nuevamente en el canal, lo que está intentando hacer aquí es generar un doble suelo en el canal para intentar subir. Esa es la idea. Pero la fuerza que vemos en esta vela aquí, en esta vela alcista, no hay tanta fuerza alcista realmente. Y esperaríamos que si hay bastante fuerza, pues la siguiente vela siga mostrando más fuerza. En este punto también podemos mencionar que nos encontramos dentro de un rango, porque contemos los traslapes. Tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5. Si se fijan, tendríamos 4 piernas o más que se traslapan en el 50% o más del 50%. Entonces en esta zona tendríamos una zona de rango. Otra forma de verlo, porque la M está plana. Entonces, si tenemos una zona de rango, ¿qué nos dice esa estructura? Que podemos comprar aquí, en el soporte del rango. Ahora, también tenemos la estructura del canal, que nos dice que podemos comprar aquí. Tenemos otra estructura más, confluencias. Lo que tendríamos en contra sería también la estructura del rango aún, porque el precio no ha llegado a la zona inferior del rango, entonces todavía puede intentar llegar a la zona inferior, y el precio todavía no ha llegado a la línea de tendencia del canal más ancho en ese punto. Eso sería principalmente. En este punto sí, aquí vemos que el precio reaccionó, no pudo encontrar más compradores, el precio está insistiendo en bajar. Hasta este momento el precio está insistiendo en romper, vamos en un movimiento bajista. Entonces, 1, 2, 3, vamos de un movimiento bajista. Favorecería aún a las ventas antes que las compras. Entonces no buscaríamos compras. Tenemos en mente sí de que debemos buscar ventas por lo que mencioné. A ver, veamos la siguiente vela. La siguiente vela es una vela alcista. Vemos aquí que es una vela fuerte. Es una vela de tendencia. Rompe el máximo de la vela previa. Es una buena vela. Se sigue formando el doble suelo, pero estaríamos con la EMA plana en el 50%.
operar en el 50% cuando la EMA está plana es peligroso, entonces se puede evitar la situación. Ahora, si nos fijamos al final que todo este choque de fuerzas, tanto de compradores, de vendedores que están interesados en entrar, nos están formando esta estructura, que es el triángulo simétrico. Al final es cuando los vendedores entran ansiosos, los compradores también, esperando a que el precio termine de subir o termine de bajar. Entonces en este punto tendríamos eso. Acá, si alguno se pregunta, tal vez, mira, tienes una SS, tendrías aquí primera señal de venta, segunda, y aquí tendrías señal de compra. La siguiente vela ya hubiese activado tu orden en este punto. Aquí, ahora si dices buscar un scalp, para mí sería peligroso por el hecho de que estás con la EMA plana, entonces podría en el 50% reaccionar los vendedores aquí. Entonces eso me genera cierta desconfianza. Pero hay espacio aquí en la resistencia. Entonces tienes que asumir ese riesgo prácticamente. Personalmente prefiero evitar cuando la EMA está plana. Ahora pues veamos la siguiente vela. La siguiente vela es una vela bajista. En ese punto vemos que sigue habiendo insistencia del precio en seguir bajando aquí, pero si nos seguimos fijando, ahora estamos en otro micro rango dentro del rango, porque es una vela maestra. Esta vela de aquí es una vela maestra. Vemos sí que el precio está insistiendo en bajar porque entran vendedores nuevamente. Eso principalmente. En este punto preferiría esperar una... A ver, tendríamos un micro rango. Sí, preferiría esperar una confirmación. Si obtenemos una confirmación, entraría en una venta, esperando a que el precio pues insista en bajar. Y buscaría un scalp. Veamos la siguiente vela. Ya la siguiente vela no es una confirmación. El precio sube, pero seguimos metidos dentro del rango de la vela maestra y seguimos metidos dentro del triángulo simétrico. Aquí simplemente pues esperaría porque no, tampoco hay mucha fuerza alcista, fíjense, velas alcistas, retroceso, o visto de otra forma, el precio sube en 4 velas y fíjense cuánto tiempo le tomó para bajar, una, y le estás tomando 4 velas para subir. Eso también es señal de fuerza bajista antes que alcista, entonces esperaría. Y aquí tenemos una vela de confirmación. Fijémonos en algo, que esta vela logra hacer un gap a la EMA, lo cual es señal de fuerza alcista en ese punto. Es señal de fuerza alcista. Entonces, si hay señal de fuerza alcista por el gap a la EMA, aquí también tenemos un gap bajista. El precio podría seguir evolucionando en un rango. Y si compramos aquí, estaríamos comprando muy arriba del rango, o muy arriba de la vela maestra, entonces preferiría esperar. La siguiente vela es una vela bajista, aquí. O sea, es una vela bajista, pero al final sigue siendo una señal de compra. Lo que nos está mostrando es que el precio está intentando bajar y encontramos compradores. Ahora, tendríamos una perspectiva válida de una posible CS en este punto, porque si se fijan acá tendríamos lo siguiente. Podríamos verlo esto como primera señal de venta y segunda señal de venta, y aquí tenemos la señal de compra. Hay espacio al cuello. El riesgo sí es que aquí el precio entre vendedores y estaríamos comprando muy arriba en la estructura de la vela maestra, del triángulo, del rango y del canal. Entonces esos serían los contras. Vemos que tenemos varias estructuras en contra, solo tendríamos a favor
este canal y ya. Entonces preferiría esperar. Al final el precio termina cayendo con bastante fuerza. Hay mucha más fuerza bajista en este punto. Fue buena idea no comprar, por lo que mencioné anteriormente. Las confluencias de las estructuras, teníamos mayores estructuras en vender. Hay algo que pues puedes hacer, que es vender, pero tienes que colocar el stop loss aquí, porque al final, si te fijas, el precio podría haber subido ciertamente y generar otra señal de venta aquí. Y si pones el stop loss aquí, te lo vas a llevar. Entonces el ideal sería aquí. Eso principalmente. Entonces se hubiese podido aprovechar eso, pero ok, no se aprovechó aquí. Tenemos en este punto tenemos que el precio, una vela bastante fuerte, pero seguimos con la EMA plana. El precio está en este punto metido dentro del micro rango. Ahora, si nos fijamos, el precio rompió el soporte de la vela maestra. Entonces tenemos una ruptura con una vela fuerte. Segundo, tenemos que el precio también rompió la línea dinámica, intentó romper al alza y falló, del triángulo simétrico, por lo cual ahora el precio podría definir una dirección en la podría continuar con el movimiento bajista previo, y esto simplemente fue un retroceso, definir la dirección bajista. Entonces tendríamos dos estructuras, seguimos teniendo la estructura del rango y aún hay espacio para el canal alcista en este punto. Entonces sería válido entrar en una venta. El riesgo es que, si bien el triángulo define una posible dirección, aún seguimos metidos dentro del rango generado por el triángulo, que sigue siendo un rango. Y si aquí el precio nos muestra fuerza alcista, tendríamos que salir, porque posiblemente se siga generando el rango. Entonces, ese detalle. ¿Es válido entrar en venta ahora? Sí, es válido, pero hay que estar atentos a lo que mencioné. La siguiente vela es bajista, confirma la ruptura y no está encontrando compradores en esta zona, entonces es una buena señal. Hay que estar atentos, sí, a esta línea, que es la línea del canal alcista. Si el precio la rompe, va a intentar llegar al soporte del rango. Vemos aquí fuerza alcista, o sea, una vela alcista, no fuerza alcista realmente, una vela alcista, que podría ser el retroceso a este nivel. Podríamos esperar la siguiente vela. Ahora podemos ir actualizando nuestras líneas, porque, por ejemplo, tendríamos esto aquí y tendríamos esto acá. Nosotros, al darnos cuenta de esto, tenemos un canal, y si tenemos un canal y en esta vela vemos que el precio sube, si estamos en un canal, posiblemente el precio intente llegar a la línea de tendencia del canal en este punto, en ese punto. Claramente ahora solamente favorecen las ventas. La única estructura que favorece las compras sería el canal, pero si simplemente sería para hacer un pequeño scalp. El precio con esta vela rompe el rango, este rango del triángulo, por lo cual aún podría llegar a ser una ruptura falsa. No se ha confirmado la ruptura. Eso. Ahora, podríamos gestionar esta venta aquí para salir en break-even, un poquito más abajo nomás, y volvemos a entrar si es que el precio sube. Nos vuelve a mostrar fuerza bajista, o podríamos dejar correr y el precio lo que podría hacer es, como dije, el retroceso, y vuelve a mostrar fuerza bajista y vuelve a bajar. Es un canal. El riesgo es que, como mencioné, venimos de un rango, recién esta vela de aquí rompe, si se fijan,
Y la siguiente vela es una vela alcista. Entonces, ¿qué es una vela de tendencia? Muestra cierta fuerza porque esperábamos que el precio rompa y confirme, pero no está pasando eso. Entonces podríamos ser más conservadores y gestionar. Y si vemos a ver fuerza, pues volvemos a entrar. Aquí esta vela sería la vela de confirmación, una vela pequeña en realidad. Eso. Ahora sería válido pues... Ambas cosas eran válidas como mencioné, pero el riesgo era ese. Veamos la siguiente vela. La siguiente vela es alcista. No vemos tanta fuerza, ciertamente, porque termina como mecha en realidad, una parte de aquí. Ahora, para tener una idea, y esto ya va con unos conceptos, como el gap a la EMA, es que el precio rompe y está rellenando inmediatamente los gaps. Pero no solo eso, que si nos vamos un poquito más a detalle, fíjense aquí, el precio hizo aquí un gap a la EMA al alza, entonces hay fuerza alcista también. Eso es señal de fuerza alcista. Y al ver que el precio rompe y rellena inmediatamente los gaps, en ese punto, es posible que este movimiento bajista no se forme una tendencia en realidad, sino que probablemente evolucione a un rango. Podría formarse una cuña. Sería 1, 2, 3 y formarse un rango aquí o en toda la cuña. Entonces si vendemos hay que tomar beneficios en la parte inferior tras romper nuevos mínimos porque estamos viendo que el precio está haciendo retrocesos profundos. Entonces eso principalmente. Aquí tendríamos un impulso, o sea un retroceso, un intento de reversión. Este sería el segundo. Podría haber un tercero, pero al final aquí hubo fuerza. Entonces podríamos aprovechar el mejor punto de entrada. Si la siguiente vela lo da, un mejor punto de entrada, y poner el stop loss aquí, encima de esta gran vela bajista, y tomar un mejor punto de entrada para esta venta que hicimos acá. Y el precio subiría, nos daría un mejor punto de entrada aquí. Eso entramos adelantándonos a los vendedores, o sea, apoyándonos en el canal. Por eso entramos, esperando a que el precio vuelva a bajar. El riesgo es que el precio pues termine subiendo y siga formando el rango. Pero ok, eso es el riesgo que se asume porque tenemos estructuras que nos siguen apoyando para la venta. Hay más confluencias de estructuras bajistas que de alcistas. Aquí tenemos una vela de señal de venta. Podrías haber esperado esto y entrar aquí, ciertamente, o podrías haber tomado un mejor punto de entrada por acá, pero con el stop loss aquí. Eso, principalmente. Si bien entramos acá, con el stop loss aquí, esperando a que el precio baje, aquí en esta vela, que es un martillo bajista, podríamos entrar en una venta al final, porque es una señal de venta en la línea de tendencia. Si se dan cuenta, el precio rompe, intenta generar un gap a la EMA, pero falla. Pero lo cual por ahora no hay tanta fuerza alcista. Si el precio hubiese hecho ese gap, posiblemente el canal falle y evolucione el rango que ya estaba formado, siga formándose. Entonces eso, podríamos buscar un scalp simplemente, 1 a 1. En la siguiente vela aquí, el precio pues no hubiese bajado a activar la orden, inmediatamente sube, estamos mostrando insistencia en subir. Entonces esta orden que hicimos acá, podríamos estar atentos de gestionarla, porque al final el precio pues, está mostrando, como dije, insistencia en subir en este punto. Debía haber bajado, pero no bajó. Entonces podríamos gestionar, y si vuelve a mostrar fuerza, volvemos a entrar. Aquí el precio intenta
sube, por poco nos activa el stop loss, no lo activa, pero si se fijan está mostrando un gap a la EMA posible y el precio está prácticamente intentando romper. Si lo trazamos de esta forma, ya fue rota la línea dinámica bajista, entonces hay fuerza alcista en este punto. En este punto simplemente gestionaría esta operación de aquí si me da un mejor punto de entrada, o aquí si es que veo que el precio sube. Veamos la siguiente vela. Ya me daría un mejor punto de entrada para salir con pequeñas pérdidas, porque nosotros entramos como por acá, entonces menos pérdidas. Si estamos pensando en la perspectiva de rango al final, porque hay fuerza alcista, estaríamos en la resistencia, por lo cual tendríamos que vender. Ahora, vendemos tras la segunda señal, o una señal y una confirmación. Por ahora simplemente tendremos una señal bajista. Cuando opero solamente con una señal y una confirmación, prefiero que la señal sea con una vela bajista y la confirmación pues claramente tiene que ser bajista en este caso. Esta es una vela de señal, ciertamente, y esto es la confirmación, pero en mi experiencia me funciona mejor operarlo como mencioné al principio. Aquí en este punto pues esperaría la siguiente vela. Y a la siguiente vela el precio pues baja, se va a la operación, ok, no pasa nada. Pues simplemente esperaría. Esta es mi confirmación ciertamente, pero es una confirmación que me deja muy abajo, porque al final si el rango sería todo esto, este rango estaría operando en esta zona, en el 50%, entonces preferiría esperar. Aquí en este punto vemos que entran compradores, pero estamos en el 50% con la EMA plana. Preferiría esperar, el contexto es ciertamente confuso. Al final, bueno, si acomodamos un poco la línea, el precio se podría decir que llegó a esta zona de acá. Entonces, viendo nuevamente las estructuras, tendríamos una estructura de apoyo para comprar, que sería la estructura del canal ancho. Tendríamos una estructura para compras. Tendríamos también otra posible estructura para comprar, porque si vemos que el precio intentó romper a la baja el rango y falló, ahora puede intentar romperlo al alza, entonces sería de apoyo. Ahora, la estructura del canal bajista pues ya no influiría tanto, porque el precio pues si nos damos cuenta hizo un retroceso bastante profundo, que pasó al 66-75%. Es posible que se siga formando el rango, que nos dice que este máximo y lo testeó, entonces nos sigue dando la perspectiva de rango, que ahora el precio podría intentar romper al alza por la ruptura falsa que estuvo aquí. Eso, y entonces tendríamos una estructura, que es el canal alcista que nos dice la compra, el rango, eso ciertamente. Entonces en este punto pues cambia la perspectiva ahora a una perspectiva alcista, ya no bajista, y tendríamos un martillo, que es una señal de compra. Ciertamente el riesgo es que estamos en el 50% del rango, pero como dije, tenemos información del canal, ruptura falsa, ahora puede ser al alza, podría intentar hacerlo, romper al alza el precio. Entonces tendremos esa información. Bueno, ahora si vemos un poquito más a detalle, tendríamos también un hombro, cabeza, hombro. Podríamos buscar una compra por un scalp, 1 a 1, sería válido. El riesgo, como dije, estamos en el 50%. El precio podría tener una vela de retro. O sea, podría tener una vela de retroceso, incluso fallar la ruptura al alza
a pesar de que haya fallado aquí, intenta hacerlo al alza, eso también podría llegar a fallar. Es un micro rango que tiene pues 20 velas o más, un rango, no micro rango, así que pues las probabilidades que rompan al alza o a la baja son eh, casi 50-50. Favorecerían ligeramente al alza, porque si nos fijamos en la estructura alcista del canal, el precio no ha roto aún el último mínimo importante, así que en teoría favorecería ligeramente a las compras. Entonces podríamos entrar en una compra aquí, un scalp. Veamos qué pasa en la siguiente vela. Ya la siguiente vela es un retroceso, que es posible esperarlo, como mencioné, por la EMA plana. Podríamos ver la siguiente vela cómo se comporta. Sigue siendo una vela alcista. Y acá lo que se está generando es en este punto, tendríamos el hombro, cabeza, hombro. Y una SS, porque aquí tenemos que el precio llega. Primera señal de venta. Segunda señal de venta. Hay más estructuras que favorecen a las compras, pero recalco, una plana. Entonces, para mí sí sería válido aquí tomar la compra. Hay mayores confluencias al alza, hablo de estructuras, y pues los conceptos me están mostrando gaps al alza, lo que es señal de fuerza alcista. Entonces es posible que el precio intente testear el máximo, como dije, ahí puede intentar romper. Aquí podemos buscar un scalp por la SS, y aquí podríamos dejar el 1 a 1 si vemos fuerza o si no gestionamos. La siguiente vela es alcista, bastante fuerza. El precio está llegando a este punto. Aquí hay compradores atrapados, porque fíjense, aquí había un doble suelo que falló. Entonces hay compradores atrapados en esta zona. De hecho, el precio sube, saca algunos, pero no salen lo suficientes y no entran tantos vendedores, porque el precio no baja, insiste en seguir subiendo. Entonces, el precio está insistiendo en subir, pero hay que ver cómo reacciona, porque podrían reaccionar nuevamente como reaccionó aquí, para gestionar esta operación de aquí. Bueno, en este caso llegaría al 1 a 1, esta compra que se hizo aquí. Aquí simplemente pues esperaría. Tenemos que el precio rompe, no tiene un buen seguimiento porque es una vela bajista. Lo mejor es que hubiese sido una confirmación. Así que hay fuerza alcista por la vela que rompe, sí, pero no tanta por la confirmación. Entonces simplemente esperaría. Voy a ir marcando algunas operaciones que pues, ya fui tomando. Como esta. Tendríamos. Tendríamos esta venta que hicimos aquí. Esa gran venta que hicimos acá. Hicimos el scalp aquí. El 0,5. Aquí entramos en... Aquí nada. Aquí entramos en venta, pero gestionamos. Si se me pasa alguna operación, me la dicen, por favor. Aquí entramos en venta, pero también gestionamos. Aquí entramos en una compra. Y aquí entramos en otra compra. Entonces, a nivel general, tendríamos estas...
Aquí lo puse al revés, disculpe. Ahí sí. 0,5. Y ahora sí. 0,5. Entonces, continuando con la lectura, tendríamos eso que mencioné. Fuerza alcista, pero no suficiente porque no hay un buen seguimiento. Podría seguir formándose el rango. Veamos si la ruptura se lleva a cabo de forma exitosa. El precio rompe este nivel, pero aún tiene que romper este, que está en confluencia con este. Y aún todavía hay espacio. No ha testeado suficientes veces. Entonces, por la acción del precio de 10 velas antes, donde se acortan los testeos. Entonces, podríamos ver qué pasa. El precio insiste en subir. Veamos la siguiente vela. Es de confirmación, pero estaremos muy arriba, no sabemos aún si va a romper o no. Estamos viendo insistencia así. El precio está insistiendo en subir. Esperaría simplemente. Y aquí vemos que, pues, sí. Hay insistencia del precio en subir. Este es una especie de martillo. El precio está intentando romper. Podría intentar testear el máximo de la sesión. En ese punto. Aún hay espacio para la distancia objetivo del hombro cabeza a hombro, medida como la saben medir o midiéndola como un gap. Estamos viendo fuerza aquí. Tenemos 4 velas alcistas seguidas, una bajista, 3 velas previas. Hay fuerza alcista. Entonces podríamos arriesgarnos y buscar una compra al alza, un pequeño scalp aquí, esperando a que el precio pues termine de subir. El riesgo es que el precio pues tenga un retroceso. Ese es el riesgo de esa operación. Al final vemos que las estructuras siguen favoreciendo en compra por el canal alcista. El precio rompió falsamente abajo del rango, ahora está intentando romper al alza y está mostrando insistencia, fuerza. Tenemos dos estructuras. ¿Sí? Tendríamos ya 10 velas sobre la M, eso es como un concepto más que nada, o sea, algo que yo he notado. Y para vender, ciertamente, sí, podríamos estar en la resistencia del rango en macro, pero simplemente sería una estructura. Así que podríamos buscar una compra aquí, simplemente una escala. Y en este caso, inicia el retroceso y nos deja fuera inmediatamente. Pasó lo que habíamos pensado, pero bueno, era parte, se aceptó el riesgo. Esperamos simplemente más información. Estamos viendo el retroceso tras la ruptura de estos niveles. Veamos cómo es la siguiente vela. Vela bajista, fuerte, pero no tiene un buen seguimiento. Veamos la siguiente vela. Otra vez el precio muestra otra vela bajista. Ahora si vamos actualizando las líneas, lo que tendríamos sería un posible canal, porque podríamos trazar esto aquí. Y al parecer nos quedamos comprando muy arriba en un canal. Tendríamos este posible canal. Si es que el precio llega aquí, si entran compradores, pues se confirmaría. Ahora, si nos damos cuenta, el precio está rompiendo falsamente la resistencia del rango, porque fíjense, se devolvió. Pero también tenemos la insistencia del precio, que eso suele pesar. Entonces, veamos qué pasa. No voy a vender ni comprar, simplemente voy a esperar. Esperaría simplemente más información. Y aquí vemos, aquí tendríamos otra estructura, no me percate. Tendríamos esta estructura
que también es válido, que es otro canal alcista. Y al final terminan entrando compradores. Ok, se me pasó la operación. Listo, simplemente seguiría esperando mayor información. Al final el precio llega al máximo de la sesión. Esperaría solamente. Y el precio está mostrando rompiendo. Veamos si es una confirmación o es una ruptura falsa. Si es una confirmación, ok, espero un retroceso y vuelvo a comprar. No es una confirmación. Veamos si aún la ruptura podría llegar a ser falsa. Veamos qué sucede. No, la ruptura no es falsa en ese punto. Se confirmó la ruptura en este punto. El precio intentó bajar, pero encontró más compradores y terminó de esa forma. Una vela alcista. Ahora, si proyectamos esta línea, estaríamos en la línea de canal del canal alcista. Entonces podríamos no vender y estaríamos en la línea de canal de ese canal más pequeño y del canal mediano. El precio ha roto, pero la mayoría de rupturas fallan. Podríamos evitar buscar la compra, porque al final, como dije, tenemos estructuras que no, la mayoría de estructuras pues nos dicen que no busquemos compras. Yo esperaría simplemente. Vemos la siguiente vela. Aquí vemos que el precio ciertamente se está intentando devolver, porque al final la mayoría de rupturas fallan, pero no estamos viendo fuerza bajista en este punto. Pero el precio aquí insiste en subir y tampoco sube. Estamos aquí metidos dentro de un... bueno, aún no es un micro rango, pero tenemos hay incertidumbres en las velas, son velas doji. Entonces, en este punto simplemente esperaría. Ya. Aquí vemos más fuerza bajista y el precio se está devolviendo a la línea de la ruptura de la línea de canal, y aquí el precio al parecer también está intentando devolverse. Aquí tendríamos una señal, esperaría una confirmación para entrar. Aquí tenemos la confirmación en ese punto. Ahí tendríamos una confirmación. ¿Sí? Tendríamos señal y confirmación. Podríamos entrar en una venta en este punto, pero simplemente un scalp, que sería, en este caso buscaría la mitad de lo que arriesgó. Veamos la siguiente vela. La siguiente vela, en vez de bajar directamente, que es lo que yo esperaba, sube, así que estaría atento para gestionar la operación, simplemente porque no bajó directamente, pero eso ya es algo como eh, por la experiencia que metería eso. Veamos la siguiente vela. Si veo que baja, para el scalp directamente, genial. Si veo que baja y le cuesta, si llega al scalp, genial. Si veo que empieza a subir inmediatamente, gestionaría, por ejemplo, aquí a la mitad. En este caso, probablemente hubiese bajado. Quiero ver si llego al scalp, primeramente. No hubiese llegado al scalp. Por poco. Entonces, probablemente el precio si hubiese revertido, hubiese gestionado aquí, en break-even, lo más probable. En este punto, pues, esperaría, porque aún seguimos en una zona de venta de la mayoría de estructuras. Gestiono sí, porque no sé si el precio va a intentar subir nuevamente para sacar a estos compradores atrapados aquí. Y luego me da otra señal de venta. Prefiero esperar eso y gestionar. Veamos
no me fijé. Creo que acá... Ah, sí. Eso no lo vi bien. Quiero ver algo. Ah, no. Pensé que se había generado una SS. No, no, no es una SS. Pensé que aquí el precio hubiese hecho esto. Pero no, no lo hizo. Tenemos recién primera señal de compra y esta es la segunda. Veamos la siguiente vela. Es una confirmación. Tendríamos una SS de compra, ciertamente. En este punto. Tendríamos primera señal de compra, segunda. Pero esperaría, por lo que mencioné de las estructuras. Al final el precio sí hubiese llegado a SSS, pero ok, preferiría no tomarla. Quiero ver algo si esta vela es una vela... Si es una señal de venta, esa vela alcista. Pero si contamos las velas que vamos sobre la EMA, el precio está insistiendo en subir, claramente. Y ahora si proyectamos un poquito las líneas, ya nos estamos acercando más a la zona de compras que de ventas. Entonces se vuelve un poquito más riesgoso vender. En el canal más ancho, o sea mediano, tendríamos, sí sería válido vender, pero como el precio no ha testeado esta línea por bastantes velas, podrían ya no estar viendo esta estructura. Entonces más que nada nos quedaría la estructura del canal pequeño, más estrecho, y la estructura del canal en macro. Tendríamos una estructura 1 a 1. Y si vemos las velas, no vemos fuerza bajista. Si pensamos que esto es un agotamiento, el precio aún no ha logrado rellenar todo el gap que había entre el cierre de esa vela y su apertura. Si se fijan, aún hay espacio y no lo rellenaba con los cuerpos, entonces me haría sospechar de buscar esa SS en venta. Simplemente preferiría esperar. Al final ok, hubiese funcionado, pero bueno, hubiese preferido esperar en realidad. Ah, sí. Seguíamos teniendo a favor la estructura de... A ver si este es un rango. El precio está... Sí, seguíamos teniendo a favor la estructura del rango. No me fijé de eso. Eso me hubiese convencido para tomar la venta, pero ok, no me fijé. Porque al final el precio hace un retroceso del 50%. Porque está intentando... Está intentando romper. Pero no significa que vaya a romper. Y al final estamos viendo que no hay debilidad alcista. Entonces, en este caso, pues eso sí me hubiese motivado a buscar la venta, pero ok, no la tomé. No me percaté de eso antes. A veces pasa así. Ok, en este punto la voy a marcar simplemente porque pues, al final es interesante porque si funciona. Ya, veamos la siguiente vela. Vemos que no es una gran vela bajista. Intenta romper la EMA pero falla. Simplemente pues esperaría. Volvemos a ver fuerza alcista en este punto. Sería una tercera señal de compra. Primera, segunda, tercera. Voy a marcar bien esto. Aquí tendríamos esto ahí. Nos muestra fuerza alcista en este punto. Pero como dije, tenemos más estructuras a favor de la venta que de la compra. Y en este punto nuevamente, aquí estamos viendo señal de compra, pero por la confluencia preferiría pues esperar. Vendería si es que veo fuerza bajista. Si es que veo fuerza bajista. En este caso no estamos viendo fuerza bajista, estamos viendo fuerza alcista. Pero se genera esa duda, esa incertidumbre. Entonces
esperaría simplemente. Al final pasa eso. Aquí podemos ir aplicando otros conceptos ya para ver cuándo podríamos vender. Tendríamos aquí primera señal de compra, segunda, tercera. Si esta cuarta falla, es porque el precio ya no está interesado en subir. Es posible que se forme un rango, puede ser un rango aquí, o dentro de esta zona en algún lugar un rango, hay que verlo con la acción del precio a medida que se va generando. O podría volver a reingresar al rango, porque si bien el precio estaba intentando romper, no significa que va a romper, puede fallar. Pero como hubo fuerza previa, posiblemente el precio, si es que baja, intentaba bajar, va a encontrar aquí compradores posiblemente. Es un mínimo importante. Esta estructura aún sigue siendo válida para los alcistas. Entonces veamos la siguiente vela. Algo que yo he notado que se puede hacer aquí, que es cuando el precio falla la cuarta, estamos apoyados en las estructuras y falla la cuarta señal de compra, y vemos que la siguiente, una vela va bajando, bajando, bajando con fuerza, podemos entrar en su creación y ponerle el stop loss, por ejemplo, aquí o aquí, porque ahora el precio pues, puede dedicarse a bajar. Pero eso lo hago durante la creación, simplemente en esos casos. Vemos la siguiente vela. La siguiente vela, pues el precio está insistiendo en subir. Pero estamos metidos dentro de un micro rango. Personalmente esperaría. Solo estaría atento a lo que les comenté recientemente. Y aquí vemos una señal de venta. El cuarto intento del precio por subir estaría fallando. Si nos fijamos, en esta zona hay compradores atrapados que esperaban que el precio siguiera subiendo. Aquí igual. Y algunos compradores intentan salir. Y aquí lo mismo. Intentan salir. Y no solo eso, sino que sí están saliendo porque la acción del precio muestra eso y genera una señal de venta en la resistencia de la vela maestra. Eso nos está mostrando. Tenemos una estructura a favor en la resistencia del rango aquí grande, 2, del canal ancho, 3, el canal este más angosto alcista ya fue rota la línea de tendencia, así que eh, ya no es para compra, sino que principalmente un rango, y estaríamos en la parte más superior de un rango, así que tendríamos principalmente 3 estructuras a favor, ninguno en nuestra contra. Tendría cuidado en la EMA, sí, porque el precio hemos visto que las ha roto, entonces, o sea, falsamente, estaría atento, pero podríamos buscar aquí un scalp y un 1-1 en este punto. Veamos la siguiente vela. Ya la siguiente vela pues intenta bajar, encuentra compradores. No esperaba eso, esperaba que el precio bajara inmediatamente. Así que pues gestionaría en la siguiente vela si es que el precio me da el chance, si no, a stop loss. Y el precio pues se va a stop loss. Ok. Aquí esperaría simplemente más información. Está mostrando insistencia así del precio en subir, porque al final, si se dan cuenta, una señal de venta, pero el precio no baja, insiste en subir, en subir. Sí, personalmente seguiría esperando. Aquí tendríamos esta. Seguimos metidos dentro de todo el traslapo, esperaría. Lo que haría sería, como les dije, si hay alguna vela que baja, pues ahí aprovecharía de entrar. En este caso, aquí se dio. Al ver que esta vela pues va bajando, bajando, bajando con fuerza, porque generalmente se crea así. Entraría, pongo mi stop loss acá. Y como dije, aquí hay que estar atentos en esa zona. Veamos la siguiente vela. Si rompe fuertemente, si cuesta y entran compradores, se gestiona. Pero podríamos esperar que el precio intente llegar como mínimo a este soporte. Entonces el precio al final sí termina llegando. Y al ver que pues, si se devuelve, toca gestionar con menos ganancias. Si es que entraste por acá, por ejemplo, y pones el stop loss aquí. Pero sería válido tomar beneficios aquí porque al final ves que el precio
la ruptura a la EMA falla, ruptura falsa, entonces posiblemente pase eso. Y si ves que el precio llega aquí, mejor toma beneficios ahí, porque podría pasar eso, y como estás en el rango, micro rango, podrían entrar compradores, entonces era válido hacer eso. Aquí simplemente seguiría esperando. Sí, seguiría esperando, ya que el precio pues termina bajando. Algo que me estoy dando cuenta de acá es que el precio acá se comprimió, pero es una compresión que falla y va a la baja. Pero recuerden lo que mencionó Jim, que cuando se da la compresión en una tendencia avanzada, en este caso es una tendencia alcista que está avanzada, tenemos tres impulsos, y sí tenemos tres impulsos en este punto que forman una parábola decreciente en los mínimos, y el cuarto falla, y en una tendencia avanzada compresión al final de una tendencia, al final suele ser para un cambio de tendencia. Acá pues se ve, no me fijé de eso, pero ok. Veamos esperaría la siguiente vela. Lo más probable es que se forme un rango, sino que el precio intente llegar a este mínimo. Igualmente ya llegamos a las 5, así que pues lo mejor ya se dejaría correr hasta el final de la sesión. Bueno, acá tendrías una posible... No, miento, no sería una SS. Bueno, acá sí tendrías una SS. Una posible SS esperando a que el precio llegue a la zona inferior, pero nuevamente lo mismo. Podríamos ver que estamos en el recorrido bajista. Estaríamos que el precio intenta romper el rango posible. Ruptura falsa, porque fíjate, rompe, mal seguimiento. Entonces hay pauta para comprar, pero tenemos velas aquí, gap debajo de la EMA, hay fuerza, señal de debilidad alcista, hay más de 20 velas en este retroceso, el precio va a insistir en bajar, más la mayoría de estructuras del canal, que el precio evoluciona un rango generalmente con el último mínimo, podría intentar llegar aquí el precio. Tendríamos dos estructuras, y aquí tendríamos una especie de canal, entonces sí sería válido buscar la venta por SS en este caso, pero simplemente el scalp, porque el precio rompe y retrocede constantemente, entonces sería lo mejor. El riesgo sería ese, pero ok, para mí sigue siendo mejor buscar la venta. Y un detalle es que aquí, como les dije, el stop loss ideal sería acá, no acá, porque podría haber pasado eso. En este caso, si lo hubiésemos puesto aquí, hubiésemos salido con beneficios al final. Pero eso, bueno, esos detalles se van aprendiendo con la práctica. Bueno, el precio nunca baja, nunca activa la orden y sube. Al final fue una ruptura falsa. Tendríamos un SS de compra en rango. ¿Podrías comprar? Ciertamente, pero el riesgo es que estás en el 50% del rango. Tendrías a favor la estructura de rango, ruptura falsa 1, para comprar, simplemente eso. Pero también tendrías en contra el canal, el macro. Y podríamos trazar algunos canales por acá, posibles canales. Entonces, es peligroso y la EMA está plana, entonces podrías arriesgarte, pero estar atento de gestionar, a ver cómo sube el precio, porque si reacciona esa línea, toca gestionar inmediatamente, manualmente. Si no, pues ya digo que suba y se empieza a rechazar. Eso. La siguiente vela sube, fíjense, genera un gap debajo de la EMA. Al hacer esto, ok, pondría una orden límite de compra y sí buscaría el scalp aquí. Simplemente la SS. Al final sí bajaría y pues se activaría la compra y llegaría al scalp.
Y eso sería el final de la sesión. Podías haber dejado correr porque al final va a intentar romper el lado contrario, ciertamente. Eh, si es válido. Podrías buscar un 1 a 1. Más allá de eso, no, porque el precio es posible que reaccione este máximo. Pero al ver que tiene fuerza, buscaría el 1 a 1. Y si sería válido dejar correr si ves fuerza, sí. Simplemente, como en este caso. Pero si ves que le cuesta, pues no. Simplemente buscaría el scalp o más que nada el 1 a 1. Si veo que empieza a haber poca fuerza en la creación de la vela. Entonces, a nivel general, eh, esta venta que se hizo acá también. Entonces tendríamos una venta con menos 1. Aquí estaríamos en break-even. Aquí gestionamos break-even. Menos 1. Aquí 1, 2. Break-even. Break-even. 1. 3. Menos esta. Para que no. Que queda de aprendizaje. Menos esta operativa. Tendríamos una operación ganada en total. ¿Hay alguna...? La siguiente sesión inicia duro. 2, 4, 5 de las páginas. Nosotros empezamos a operar de la sexta, así que no hay problema. ¿Eso? ¿Hay alguna duda? Yo tengo una duda. Sí, dime. A las 12:30 más o menos. Ya por acá. Ya. 2:30 sería como por acá. Sí, ahí hay una envolvente. Después de, como en ese doble suelo que se trata de formar, que al final falla. Más a la derecha, ahí, ¿Esta vela? esa. No, a la izquierda. ¿Esta? Sí, esa. Ya. Bueno, pues en el entrenamiento hay una estrategia que en el entrenamiento de GIM, pues no sé si lo has hecho, pero hay una estrategia que es operar después de la envolvente simple, que en este caso sería esa envolvente. Sí. Em, ahí, o sea, ahí se puede observar que se está formando un doble suelo en el soporte dinámico. Entonces, uno creería que, aunque en el contexto general es un rango y ese es el área de los vendedores, uno creería que por lo menos buscaría el 1 a 1, pero pues no fue así. Entonces, o sea, ¿usted no considera que sea válido entrar ahí? Porque a pesar de que es un doble suelo, pues el contexto general pesa más, aunque uno solamente busque un 1 a 1, no es que pues uno busque tampoco pues un recorrido muy grande. Sí, el contexto siempre pesa más. Da igual si la señal es bonita. La señal puede ser fea. Bien fea. Como acá, por ejemplo, fíjate. Porque acá en micro tienes una señal de compra, otra señal de compra, que forma un doble suelo con esta velita aquí. ¿Te das cuenta? Que hace el retroceso a todo ese rango al final. Y esta es una señal de compra fea. Pero fíjate, el contexto es bueno. Eh, no me percaté, pero ok. Al final, pues esas son buenas operaciones. Entonces, más pesa el contexto que una señal. Siempre enfócate en primero en identificar el contexto, la estructura, la que la mayoría está viendo o donde hay mayores confluencias. Y apóyate en eso. Si tienes una envolvente a favor de esa mayoría de estructuras, opérala. Si no, o si es 50-50 y genera dudas, no lo operes. Pero porque simplemente aparezca pero no esté a favor de la estructura, evítala. Yo eso hago. Pero esa parecería bonita, ¿no? O sea, como formándose un doble suelo en un soporte dinámico, parecería bonita, ¿no? O sea, eh, sí, no sé, o sea, así como que parecería que de verdad se fuera a dar y al final no se da.
es porque definitivamente el contexto general es más importante. ¿Sí? Sí, por eso. Sí, es más importante al final. Hay varias señales que se dan contra la estructura que son bien bonitas, pero, por ejemplo, fíjate, acá tienes otra envolvente, bien bonita, pero se da contra toda la estructura. Es una buena envolvente, bonita, pero al final termina fallando y el precio termina subiendo. Y ahí, por ejemplo, o sea, ahí en esa envolvente que menciona, ahí al estar como en la parte de vendedores del rango más general, ¿no sería válido por lo que ya estamos viendo fuerza alcista con los dos impulsos anteriores? Eh, ¿Cuál envolvente? La, a la derecha, ¿Derecha? derecha, 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 ahí. ¿Esta? No, a la izquierda, una de venta, una envolvente de venta. Esa, Esta. sí. Entiendo. Eh, ¿Te comprendo? Mira, en este punto, si te das cuenta, al final vamos en el recorrido. Nuevamente, tienes a favor el canal, tienes que el rango, este chiquitito, rompió falsamente, entonces ahora al alza. Dos, eh, tienes al final el canal más chiquitito en este punto, también porque si proyectas al final acá atrás, estaríamos cerca de la zona de compras, así que tendríamos tres. El único apoyo sería el rango en macro, entonces tendrías tres estructuras en tu contra y una a tu favor. Y ahora si le sumamos otros detallitos, como que hay 10 velas sobre la EMA, que eso indica insistencia del precio en moverse en una dirección. Eh, y al final te das cuenta que pues sí termina subiendo, entonces tampoco Eh, por el contexto. ¿Cuáles son las tres en contra? Perdón, me perdí ahí. El canal grande, este de aquí, ese canal de acá, si te das cuenta los compradores entran ansiosos, genera un gap a esa línea aproximadamente. Tienes que el precio intenta romper falsamente ese rango que se generó ahí por el triángulo y ahora está intentando el precio subir, romper hacia el lado contrario. Dos, y el canal más pequeño está ya en el 50% o cerca del tercio inferior. Zona de compra. Tres. Y la única a favor sería el rango en macro, pero sería de 20, solo uno. Ok, listo, gracias. Ya, por nada. ¿Hay alguna otra duda? Cari, comprendo. Ya, entonces eso sería todo. Muchas gracias y buenas noches.